nuestro espíritu. Así como alimentamos nuestro cuerpo cada día, necesitamos también alimentar nuestro espíritu, y nada mejor que la palabra de Dios para alimentarnos espiritualmente. Es por eso que el día de hoy se nos presenta la oportunidad de compartir, de ser edificados con la palabra de nuestro gran Dios, la preciosa palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo un pasaje de la preciosa palabra de Dios en el libro de Esdras, el sacerdote Esdras. Buenas noches, Rodrigo. Rodrigo, ora por mí, por favor. Hola. Dios te bendiga mucho más, Rodrigo. Bendiciones para tu vida. Bienvenido. Gracias a Dios por la vida de cada uno de aquellos que están allí. El hermano Rodrigo está pidiendo pues oración. Rodrigo lo conozco desde hace unos días y he estado orando por ti, Rodrigo, pidiéndole a Dios que te ayude en este tiempo, y a tu mamá también. Tu mamá está un poco quebrantada. Estamos orando por tu mamá y por tu persona, Rodrigo. Hoy vamos a orar por ti nuevamente y por tu mamá. Al finalizar, cuando estemos finalizando el live, vamos a hacer una oración de petición, y que sea el Señor haciendo la obra en la vida de Rodrigo y en la vida de su mamá. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a estar compartiendo un pasaje de las Sagradas Escrituras en el libro de Esdras, el sacerdote Esdras. Vamos a hablar del contexto histórico para que comprendamos, para que podamos entender acá lo que vamos a presentar el día de hoy. Es necesario que hablemos del contexto histórico del libro de Esdras. Primero, ¿quién era Esdras? Esdras era un sacerdote descendiente de Aarón. Venía de la línea de la descendencia de Aarón, por lo cual era descendiente directo de Aarón, que fue hermano de Moisés, el primer sacerdote. Entonces Esdras venía de la línea de Aarón, del primer sacerdote. Entonces este hombre, Esdras, era sacerdote y era escriba. Además era escriba de la ley, era intérprete de la ley, escriba, y era muy instruido este hombre llamado Esdras. Este sacerdote era muy instruido en la ley de Dios. Entonces este hombre estaba también en el exilio allá en Babilonia, exilio que había sido predicho o que había sido profetizado por el profeta Jeremías en el capítulo 25, en el verso 11, del libro de Jeremías. Allí nos encontramos que Jeremías en ese capítulo habla de que iban a ser arrasadas tanto Jerusalén, tanto el reino del sur como el reino del norte. Recordemos que se había dividido el pueblo de Israel en ese tiempo en el reino del norte, compuesto por 10 tribus, y el reino del sur compuesto por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces el reino del sur estaba allí Jerusalén, y entonces había sido profetizado por Jeremías que estos dos pueblos iban a ser arrasados, que estas dos naciones, todas las naciones de alrededor iban a ser arrasadas por el imperio babilónico. Y así sucedió, fueron llevados al exilio. Pero también dijo Jeremías en el capítulo 29 de su libro, en el verso número 10, que después de 70 años de cautiverio iban a volver, iban a retornar a sus casas, iban a retornar a su tierra. Y esto se había dado aquí en el año 586 antes de Cristo, cuando el rey persa Ciro, rey de Persia,
consigue la victoria y acaba con el imperio babilónico. Entonces allí empieza a ejercer dominio sobre todo el mundo existente, o sobre toda aquella parte, sobre toda aquella región del mundo. Vino entonces el imperio persa a ejercer dominio, y este hombre Ciro el Grande no era de la misma línea, no seguía la misma línea de Nabucodonosor II, sino que permitió a todos los pueblos volver a su tierra, y así vuelve una primera oleada vuelve con Zorobabel, que era príncipe del pueblo de Israel, con Zorobabel y Jesúa el sumo sacerdote, vuelven con la misión de reconstruir el templo en Israel, el templo que había sido destruido, que había sido acabado por Nabucodonosor en aquel momento. Entonces vuelve pues Zorobabel y Jesúa con la misión de reconstruir el templo. Luego de un tiempo aquello se paralizó. Entonces el rey Artajerjes I envía a este hombre, a este sacerdote, a este sacerdote descendiente de la línea de Aarón, descendiente directo de Aarón, hermano de Moisés, que había sido el primer sacerdote. Pero este hombre, nos enseña la escritura, que era muy versado, muy conocedor, muy instruido en la palabra del Señor. Era un hombre que se había dedicado al estudio de la palabra de Dios, al estudio de la ley de Moisés, que en ese momento había dejado Moisés al pueblo, y el libro de Josué, que en ese momento también estaba anexado allí. Entonces este hombre era bastante conocedor, este sacerdote llamado Esdras. Y entonces, después que pasaron estas cosas en el libro de Esdras, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, nos hace un recuento, nos habla de todo esto que ocurrió antes de la llegada de Esdras, antes de Esdras ser enviado a Israel allí en ese momento por el rey Artajerjes I. Este hombre decidió pues en el capítulo 7, desde el capítulo 7 del libro de Esdras, allí nos encontramos con la vuelta, el envío por parte del rey Artajerjes de Esdras a Jerusalén, para que se encargara de restituir, de reconstruir y de poner todo aquello en orden. Vamos a leer el capítulo número 7 del libro de Esdras completo. Vamos a leer, es necesario que lo leamos completo, el capítulo 7 de el libro de Esdras, para que podamos entender un poco todo lo que aconteció, o todo lo que estaba aconteciendo allí en aquel lugar, en aquel momento de la historia, un momento crucial para el pueblo de Israel, un momento muy importante para el pueblo de Israel allí en ese momento. Entonces vamos a leer el capítulo 7 del libro de Esdras. A partir del verso 1 nos dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcias, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Aquí vemos la línea de descendencia de este hombre sacerdote llamado Esdras, que por demás era escriba. Entonces continuamos. Primer sacerdote, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios
de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir de la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vemos aquí en esta parte del capítulo 7, en el verso 10, que este hombre, Esdras, sacerdote y escriba por demás, había preparado su corazón, había dispuesto su corazón para inquirir, para estudiar, para indagar, para estudiar la ley que Dios le había dado a su pueblo, no solamente para estudiarla, sino también para ponerla en práctica, para vivir conforme a ella, y también para enseñarla a aquellos que allá en aquel lugar donde él iba, porque recordemos que Esdras estaba en Babilonia, estaba siendo enviado por el rey Artajerjes allá a organizar todo aquello. Esto ya lo vamos a entender ahora cuando vamos a leer lo que escribió Artajerjes en una carta. Entonces, a partir del verso 11 nos dice que escribió Artajerjes allí en aquella carta. Dice así: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote escriba a Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos, a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí, dice Artajerjes, es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata, el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora nos encontramos aquí a un rey de uno de los mayores imperios que ha existido, como lo era el imperio persa. El mismo Artajerjes se proclama como rey de reyes, y le escribe a Esdras, sacerdote, que era un hombre versado, preparado, era un maestro, era un escriba de la ley de su Dios, reconociendo aquí el rey Artajerjes la capacidad o el estatus que se había ganado Esdras por el estudio de las escrituras. Por eso es que nosotros, como pertenecientes al pueblo de Dios, nosotros en este tiempo, como dice el apóstol Pedro, nosotros en otros tiempos no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Nosotros que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora bien, este hombre, Esdras, era un hombre que vivía, conocedor, maestro, escriba, y
que gozaba de una reputación allí en el imperio babilónico, aquí en este momento de la historia, bajo las órdenes del rey del imperio persa en ese momento, Artajerjes, que estaba escribiéndole esta carta, reconociéndole como un erudito, como lo que tenía, dándole el lugar que había adquirido por intermedio de su estudio y de su vivencia de las escrituras, como nos lo hace ver aquí en el verso 10 de este capítulo 7 que estamos leyendo, porque como nos dice acá el escritor, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras, conocedor de las escrituras, conocedor también de la profecía que había dado el profeta Jeremías mucho tiempo antes, que había dicho que aquella región, en el capítulo 25 del libro de Jeremías nos encontramos la profecía de parte de Jeremías que habían de ser desolada, destruida toda aquella región y que iban a ir al cautiverio allá a Babilonia, que iban a estar 70 años allá. Luego escribe Jeremías en el capítulo 29, verso número 10 de ese capítulo de su libro. Jeremías dice: después de 70 años van a volver. Y aquí estaban volviendo, habían comenzado a volver con una primera oleada por intermedio de Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. Habían vuelto. Esa fue la primera oleada de israelitas que volvió allá de Babilonia a su tierra. Luego esta gente que acá Artajerjes está enviando a Esdras, era la segunda oleada de judíos, de israelitas que iba a volver a su tierra de el cautiverio. Entonces este hombre Esdras era un hombre que se había preparado durante toda su vida, porque él sabía de la descendencia de donde venía. Era descendiente de Aarón, este hombre, este sacerdote llamado Esdras, que por demás era escriba, era un erudito, era un conocedor. Y aquí en su carta, en la carta que le envía Artajerjes, reconoce las capacidades y la jerarquía que tenía este hombre llamado Esdras. Y sigue Artajerjes en su carta. Seguimos leyendo lo que escribió Artajerjes en su carta. Vamos por el verso 18 y nos dice: y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra parte. No, me cambié un verso. Ahora por el verso 17, corrijo. Volvemos al verso 17. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Aquí el rey Artajerjes, además de enviar a Esdras, reconociendo el estatus que tenía Esdras como maestro, como sacerdote y maestro de la ley del Dios del cielo, y le estaba dando aquí autoridad a Esdras para que del tesoro, de los impuestos, de lo que se recolectaba allá en aquella zona, se costease o se comprara, se utilizara para comprar los gastos que se derivaran de los sacrificios que iban a hacer, de lo que necesitaban para el templo, para reorganizar allí el pueblo de Jerusalén en ese momento de la historia. Aquí el rey Artajerjes
Esdras estaba recibiendo orden directa del rey Artajerjes. Tú vas a estar al frente cuando llegues a Jerusalén. Tú vas a hacer todo esto que te estoy diciendo. Y sigue en el verso 21 del capítulo 7. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida, todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el rey, contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Aquí el rey Artajerjes, en esta carta que estaba dándole a Esdras, estaba diciendo: aquí todos los que están, los gobernantes que están allá, todos los tesoreros de parte del rey, si necesitas algo allí en ese lugar, pídeselo a ellos, que ellos te van a entregar todo lo que necesites, porque lo que tú vas a hacer es para tu Dios. ¿Y cómo se va a hacer algo en contra, que pueda ir en contra del reino del rey y de sus hijos, en contra de Artajerjes y de sus hijos? Artajerjes estaba reconociendo aquí la majestuosidad de Dios, estaba reconociendo aquí a Dios y le estaba dando a este hombre llamado Esdras, a este sacerdote, le estaba dando una autoridad por intermedio de esta carta que le había enviado. Entonces, lo que no dudó pues Esdras, en poner en práctica. Esdras no dudó en ponerlo en práctica. Ahora bien, pero Artajerjes sigue diciendo aquí: y ningún impuesto, nada le será, no podrán imponerle ningún tributo a esta gente que sirva en el templo. A los que están allí no les van a cobrar renta, no les van a pedir ningún tipo de tributo. Esta gente me los exoneran de todo tipo de tributos que se recojan allí en aquel lugar. No me toquen esta gente, no se metan con esta gente, dice el rey Artajerjes en la carta que le entrega, la copia de la carta, porque recordemos que esta carta se escribía en un libro que llevaban los reyes en ese momento. Se escribía en ese libro, el escriba que estaba allá escribía en el libro, en aquel libro que llevaban de los reyes, y de allí, de ese libro, se sacaba una carta, y esta carta, una copia de esa carta. Había un copista encargado de pasar o de transcribir a mano todo lo que se había escrito en el libro y colocarlo en ese tiempo no había en un pergamino. Tenían que colocarlo en un pergamino, y aquel copista copió esa carta y se la entregó a Esdras. Esa carta era firmada y sellada con el anillo del rey. Con el anillo del rey era sellada aquella carta. Y esta era una copia de la carta, y en esta copia estaba dicho todo esto. Y no solamente esto, sigamos leyendo a partir del verso 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey será juzgado prontamente, sea a muerte
a destierro, a pena de multa o prisión. Ahora vamos a ver acá. Artajerjes le da tal autoridad a este hombre llamado Esdras. Por eso es que recalco nuevamente el lugar que había adquirido Esdras allá en Babilonia y durante el reinado del rey Artajerjes. Este hombre le estaba dando una autoridad total a Esdras en toda aquella zona donde estaba Jerusalén, y le dijo: vas a poner conforme a tu sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernantes que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, y a todos los que conocen de las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Le estaba dando aquí Artajerjes una orden directa a Esdras, y le estaba dando una autoridad incluso para poner gobernantes, para quitar y poner gobernantes allí en aquella zona, en aquel lugar al cual había sido Esdras enviado por el rey Artajerjes allí en ese momento. Entonces vemos allí que este hombre había adquirido una posición de respeto, de cierto respeto ante el rey, como se describe allí Artajerjes al inicio de escribir la carta. Rey de reyes, se describe el mismo Artajerjes allí, dándole esta autoridad a Esdras en este momento de la historia. Por eso, fíjese, porque Esdras había dispuesto su corazón a estudiar la ley de Dios, no solamente a estudiarla, sino a ponerla en práctica, a vivir conforme a esa ley que Dios le había dejado establecida al pueblo de Israel. Por eso es que el Señor Jesús dijo en una ocasión, le dijo a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos, dice nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre Esdras, este sacerdote, se dispuso desde un momento a estudiar la ley, a ponerla en práctica y a enseñarla. Entonces aquí Artajerjes le estaba recalcando a Esdras, y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás, y cualquiera que no cumple la ley de tu Dios y la ley del rey será juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Seguimos leyendo en el verso 27. Bendito Jehová Dios de nuestros padres. Aquí dice este hombre Esdras, dice: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Este hombre estaba reconociendo, Esdras aquí estaba reconociendo que fue Dios el que puso en el corazón de Artajerjes todo esto que Artajerjes escribió allí. Y usó, dice Esdras, y me usó a mí, y puso en mí tal gracia. Eso estaba reconociendo allí Esdras, que la mano de Dios estaba con él, que la mano de Dios había permitido todas estas cosas. Primero había colocado todo esto que escribió, todo esto que leímos hace un momento, que escribió el rey Artajerjes en esa carta, y que había puesto su mirada en él, en Esdras. Esdras estaba reconociendo: es la mano de Dios, no soy yo,
Es lo que hace Dios con aquellos que le aman, con aquellos que se deleitan en su ley, con aquellos que estudian, no solamente la estudian, sino que las ponen por obra, sino que las ponen por práctica y además las enseñan a los demás. Además de estudiarlas, además de conocer nosotros, a eso estamos llamados, a conocer, a estudiar, a meditar en la ley de Dios de día y de noche. Fíjense cómo le dijo Dios a Josué allá en el libro de Josué, en el capítulo 1. Vamos a buscarlo rápidamente para leerlo. Josué capítulo 1, vamos a leer el verso número 7, el verso número 8, vamos a leer del libro de Josué en el capítulo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Josué capítulo 1, verso número 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto era lo que estaba reconociendo allá Esdras. Esdras había dispuesto su corazón a estudiar la ley de Dios, a ponerla en práctica. Esto que Dios le está ordenando aquí a Josué: Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley que Moisés te dejó, como le dice en el verso número 7 del capítulo 1, Dios a Josué le dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y le sigue Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esdras había dispuesto su corazón a estudiar la ley de Dios, y no solamente a estudiarla, sino a ponerla en práctica y a enseñarla a los demás. Por eso es que es importante que nosotros entendamos en este tiempo que la ley de Dios no está allí para tomarla el domingo cuando vamos a la iglesia, y después de la iglesia, cuando llegamos a la casa, la tiremos en un rincón y entonces la volvamos a tomar el otro domingo. No, debemos interesarnos, debemos meditar en la ley de Dios de día y de noche. Pero ¿cómo la vamos a meditar si ni siquiera la leemos? ¿Cómo vamos a meditar en la ley de Dios si ni siquiera nos tomamos el tiempo para leerla? Es importante. Fíjese aquí, este hombre, Esdras, se dedicó al estudio de la ley, a la preparación, a su preparación allá en Babilonia, cuando estaba en ese imperio, en el exilio allá, porque él conocía también la profecía que se había dado muchos años antes por intermedio del profeta Jeremías, cuando profetizó que toda aquella zona, que Israel iba a ser destruida, Israel y Judá iban a ser destruidos y que iban a ser llevados al cautiverio, pero que después de 70 años iban a volver nuevamente a su tierra después de 70 años. Y este hombre, Esdras, conocía esa profecía y se preparó durante todo ese tiempo, se preparó para estudiar, se dispuso en su corazón a estudiar la ley de Dios, a meditar en ella, a ponerla en práctica, a vivir conforme a lo que Dios había dejado establecido allí en su palabra, para que todos, oiga bien, en este momento Esdras se dispuso su corazón a esto. En este tiempo nosotros, como discípulos del Señor, como seguidores de Cristo, estamos llamados también a esto,
al estudio de la palabra, al estudio, como Dios le dijo a Josué, el mismo Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Dios no le dijo a Josué: yo voy a hacer prosperar tu camino. No, si tú decides guardar mi ley, si tú decides hacer conforme a todo lo que está allí, si tú decides vivir conforme a mi palabra, tú vas a hacer prosperar tu camino, porque tú te has dedicado. Aquí en este libro de Esdras vemos el estatus que consiguió Esdras allá en el exilio en Babilonia, donde habían sido llevados durante 70 años y que había dispuesto su corazón, siempre se mantuvo en el estudio de la ley de Dios, en la palabra de Dios, para ponerla en práctica, para vivir conforme a ella y para enseñarla. Por eso es que debemos nosotros estar dispuestos también. Pero ¿cómo enseño algo de lo cual yo no he aprendido? ¿Cómo enseño algo si yo no me he dispuesto a estudiarla? ¿Cómo enseño lo que no sé? ¿Cómo lo enseño? Por eso es que es importante que nosotros nos interesemos en estudiar la palabra de Dios, en indagar en ella, para vivir conforme a ella. Mire, a medida que usted va teniendo conocimiento, va a ir adquiriendo conocimiento, Dios le va a ir abriendo a usted la Escritura. Dios va a hacer algo en nosotros y a través de nosotros. Vemos que en el capítulo 9 del libro de Esdras llega allá a Jerusalén, que en el capítulo 7 está recibiendo la carta de parte de Artajerjes, la copia de la carta del rey que le había enviado el rey, y con toda la autoridad que el rey le había dado. Pero este hombre, durante el capítulo 8 del libro de Esdras, vemos la preparación del viaje, llamando a la gente, pendiente con todos aquellos, recogiendo a los que debían ir con él allá, porque el rey Artajerjes le había dicho: todos los que deseen ir contigo, que vayan. Todos los que deseen ir contigo, que vayan allá. Entonces, durante el capítulo 8 se preparó todo el viaje, y en el capítulo 9 este hombre llega allá a Jerusalén en ese momento. Pero cuando llega a Jerusalén, se encuentra algo allí que no le gustó mucho a Esdras. Vamos a leer lo que encontró Esdras allá que no le gustó. Vamos a leer el capítulo 9 del libro de Esdras a partir del verso número 1. Dice así: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, de los egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Este hombre, cuando llegó allá a Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén, este hombre se encuentra que los sacerdotes, los gobernantes que habían venido antes que él, se habían corrompido, habían hecho lo que no debían hacer, habían transgredido la ley de Dios que les había dado Dios por intermedio de Moisés. Dios les dijo explícitamente a Moisés: cuando entres allá en la tierra que yo les voy a dar, no van a tomar mujeres de allí ustedes para sus hijos, ni van a dar sus hijas en casamiento a los hombres de allá de aquella tierra, porque los van a hacer desviar de mí.
se van a apartar de mi ley. Esto le dijo Dios a Moisés. Pero esta gente, y los primeros que hicieron, que cometieron la transgresión, fueron los gobernantes y los sacerdotes, que estaban supuestos a conocer toda esta ley y que debían ponerla en práctica, así como Esdras se mantuvo allí. Pero todos se corrompieron. Los que habían venido antes que Esdras allí a ese lugar se habían corrompido, habían hecho lo que no debían hacer, se mezclaron con la gente de aquellas regiones de por allí. Dice, describe aquí con el jebuseo, con el cananeo, con el fereceo, con los moabitas, con los amonitas, con los egipcios, con los amorreos. Se mezclaron, buscaron mujeres, tomaron mujeres para sí de allá, de esa tierra, así desobedeciendo la ley que Dios le había dado a Moisés. Y este hombre rasgó sus vestidos, porque este hombre era un hombre que conocía la ley de Dios, y conocía no solamente la ley, sino que conocía las consecuencias a la desobediencia de la ley de Dios. Él conocía, como conocedor de la ley de Dios, conocía cuáles eran las consecuencias a la desobediencia de la ley de Dios. Por eso es que este hombre se angustió, rasgó sus vestidos, se arrancó cabello, se arrancó cabello y se arrancó vello de su barba. Eso estaba tan dolido, y entonces llegó y comenzó a orar. Oró y dijo en su oración Esdras. Vamos a leer la oración de Esdras. Vamos a leerla. Dice así Esdras, a partir de el verso número 6 del capítulo 9 del libro de Esdras. Dice así: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades, oiga bien lo que dice Esdras, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste en medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entraréis para poseer la tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones.
¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Este hombre, conociendo, como les decía, las consecuencias de la desobediencia a la ley de Dios, este hombre rasgó sus vestidos en primera instancia cuando se enteró de todo esto, que habían nuevamente, por la transgresión que habían cometido anteriormente, fueron deportados a Babilonia, fueron arrasada toda aquella tierra, hasta el templo lo acabó Nabucodonosor, y ellos fueron trasladados como esclavos allá a Babilonia. Y entonces ahora estaban volviendo, y ahora los que volvieron en primera instancia estaban cometiendo las mismas transgresiones que se habían cometido antes, cuando Dios había destruido, había permitido que se destruyese toda aquella tierra. Entonces decía, él se tiró al suelo en oración pidiéndole. Notemos aquí algo, que Esdras no oró, mira lo que han hecho, mira cómo han pecado. No, Esdras dijo, hemos pecado, nuestra cabeza, hemos vivido en gran pecado, dijo Esdras en su oración. Nosotros hemos pecado, reconociendo Esdras que incluyéndose en todos los que cometieron las abominaciones, el pecado en contra de Dios. Nosotros en este tiempo, como pueblo de Dios, como parte del pueblo de Dios, debe haber en nosotros la misma disposición que hubo en el corazón de Esdras en ese momento de la historia. Mire, en este tiempo, en nuestro tiempo, es lamentable, pero es solamente salir afuera a la calle y ver cuánta inmundicia hay en el mundo, y nosotros estamos en medio de todo ello. Y Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan hace una oración al Padre diciendo, Padre, estos, los que tú me entregaste, yo cuando estaba en el mundo, yo los cuidaba, pero ahora yo voy a ti. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mire, en este tiempo nosotros, como siervos del Señor, como seguidores de Cristo que somos, como ovejas de su prado que somos, estamos nosotros llamados a disponer nuestro corazón a estudiar la ley de Dios, la palabra de Dios, a estudiarla y a ponerla en práctica, a vivir conforme a ella y a enseñarla a aquellos que no conocen las Escrituras, aquellos que están por allí viviendo de forma desordenada y que no conocen, pues, que no se interesan por conocer la palabra de Dios. Pero nosotros estamos llamados a presentar, a predicar el Evangelio, aprovechando todo espacio, toda puerta que Dios abra. Y en este tiempo nosotros tenemos la oportunidad que Esdras no estuvo en ese momento. Pero nosotros tenemos la oportunidad en este tiempo, a través de esto llamado el Internet, a través de estas ventanas que Dios permite que se abran por intermedio de las distintas redes sociales, para que nosotros podamos predicar el Evangelio, llevar el mensaje del Evangelio, para que todos aquellos que aún no han escuchado
y que no tienen conocimiento de la palabra de Dios puedan llegar al conocimiento de la misma, que puedan ser instruidos en la palabra de Dios, que puedan conocer la ley de Dios y ponerla en práctica. A eso estamos llamados nosotros como servidores del Dios Altísimo. Jesús nos dejó una gran comisión y nos dice, por tanto, id a todas las naciones y predicad el evangelio a toda criatura. Y mire, por estas ventanas de estas redes sociales nosotros podemos llegar hasta el último rincón del mundo donde haya internet. Y en tiempo real, aquí en Venezuela son las 9:53 de la noche. Y nosotros en este tiempo, en tiempo real, podemos llegar a muchas partes del mundo. Al otro lado del mundo, de repente el cambio de horario, tenemos otro horario, pero se oye y se ve en tiempo real. Hay aplicaciones que te traducen en tiempo real lo que estamos hablando a otros idiomas, al idioma correspondiente. Entonces, nosotros podemos llegar a esta gente que no conoce el evangelio, que no conoce la ley de Dios, que no conoce la palabra de Dios, por intermedio de estas ventanas, de esta oportunidad maravillosa que Dios nos da para que nosotros prediquemos el evangelio, llevemos el mensaje del evangelio a todas aquellas personas que lo necesitan, porque Dios los ama en gran manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso estamos llamados nosotros en este tiempo a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, interesémonos nosotros por compartir el mensaje del evangelio. Pero como les decía hace un momento, ¿cómo voy yo a predicar algo de que no conozco? ¿Cómo yo voy a enseñar algo del que no conozco? Primero debo disponer mi corazón a estudiar la palabra de Dios, como lo hizo Esdras. Esdras dispuso en su corazón estudiar la ley de Dios, ponerla en práctica y enseñarla. A eso estamos llamados nosotros en este tiempo, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de inmundicia, en un mundo lleno de tinieblas. Pero Dios, como dice el apóstol Pedro, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis sus virtudes, las virtudes de nuestro Dios. Pero ¿cómo anuncio yo unas virtudes que no conozco del Dios al cual le sirvo? ¿Y cómo voy a conocer las virtudes de Dios? Estudiando su palabra. Y así voy a tener el conocimiento para enseñarle a los demás. Primero para ponerla en práctica y luego para enseñarle a los demás. A eso estoy llamado. Es por eso que en esta hora le hago el llamado a aquellos que puedan estar allí y están sin Cristo aún, que aún no han venido al conocimiento de Dios. Yo te invito a venir a Cristo en esta hora. Él es el día, la hora de salvación es hoy, es ahora el día de salvación. Hoy es hoy. Si tú estás allí